Y si todo lo que creíamos saber sobre la civilización humana primitiva fuera solo la mitad de la historia. Enterradas bajo capas de polvo y el paso del tiempo, miles de tablillas de arcilla sumerias han permanecido en silencio durante más de 4000 años, cubiertas de crípticos símbolos uniformes que los eruditos creían que no eran más que mitos, registros comerciales y rituales antiguos, inofensivas, predecibles, comprensibles. Pero esa certeza se hizo añicos. Cuando los científicos aplicaron inteligencia artificial avanzada a estos textos olvidados, algo comenzó a aflorar. Patrones que ningún ser humano había notado jamás. Líneas que se repetían a través de regiones distantes. Fragmentos que se conectan como piezas de un rompecabezas que nunca se pretendió resolver. Y, enterradas entre esas traducciones, referencias a seres que los sumerios llamaban Anunnaki, pero descritos de maneras que no coinciden con ninguna mitología conocida. Esto no era narración. Se sentía intencional, estructurado, casi como una transmisión. Cuanto más profundizaba la IA, más inquietante se volvía el mensaje. Porque estas tablillas no solo describen el pasado, parecen apuntar a algo mucho más perturbador, algo que aún puede afectarnos hoy. Antes de continuar, dale a me gusta y suscríbete, porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo tu perspectiva de la historia de la humanidad. Para comprender el hallazgo de la IA, primero debemos entender qué son realmente estas tablillas y por qué hasta ahora nadie había podido leerlas por completo. Este contexto es fundamental, ya que sin él, lo que estamos a punto de mostrarles no resultará tan impactante como debería. Durante más de un siglo, los arqueólogos que excavaban las ruinas de la antigua Eridu y Nippur encontraron miles de tablillas sumerias. Muchas estaban rotas en fragmentos. Otras permanecían intactas en los almacenes de los museos, sin traducir, mal etiquetadas o simplemente olvidadas. La escritura Cune, el sistema de escritura más antiguo conocido del mundo, es notoriamente difícil de interpretar. Sus símbolos cambian de significado según el contexto. Muchas de sus palabras no tienen equivalente moderno. Incluso cuando los signos eran legibles, la gramática a menudo carecía de sentido. Generaciones de eruditos dedicaron toda su carrera a traducir solo fragmentos. Nadie logró reconstruir la historia completa. Y por eso, el mundo no conoció la historia completa hasta 2025. Ese año, se pusieron a disposición de los equipos de investigación modelos de aprendizaje automático, entrenados con miles de inscripciones en escritura Cuni. No se trataba de simples herramientas de traducción. Identificaban símbolos faltantes. Predieron finales discontinuos. Compararon simultáneamente dialectos del adiano, el babilónico y el sumerio antiguo. De repente, unas tablillas que habían permanecido en silencio durante 4 milenios volvieron a hablar, y lo que decían no se parecía en nada a lo que nadie esperaba. Durante años, estos textos habían sido descartados como mitos poéticos de la creación. Pero una vez que la IA los restauró y los comparó, salieron a la luz detalles ocultos. Las tablillas contenían registros detallados. Describían sistemas laborales, clasificaciones de personas y procedimientos que involucraban sangre, arcilla y un propósito. Algunas tablillas enumeraban estos detalles en secuencias repetitivas. Otras los narraban, pero en todas aparecían los mismos patrones consistentes. La primera sorpresa fue el descubrimiento de múltiples historias sobre el origen de la humanidad. Las tablillas no trataban a la humanidad como una sola invención. Usaban términos diferentes, cada uno vinculado a un rol, una función, un propósito. Hablaban de dar forma a seres según la imagen de lo divino, pero dividiéndolos inmediatamente según su función. La humanidad, según estos textos, no fue creada como un solo pueblo. Estuvo separada desde el principio, y un grupo descrito más de una vez en tablillas completamente diferentes fue creado con un rasgo distintivo por encima de todos los demás: la obediencia. Ahora bien, lo que eso significa exactamente y cómo se veía en la práctica es donde la historia se torna profundamente incómoda. Los humanos fueron creados, pero no como una sola especie. El mito con el que crecimos siempre fue simple. Los dioses crearon al hombre del barro, pero las tablillas recién descifradas
cuentan una historia mucho más compleja y perturbadora. No describen un solo acto de creación, sino etapas, pruebas, experimentos fallidos y variaciones. Los humanos no fueron creados como una sola raza. Según estos versos, se trataba de prototipos, modelos. Cada lote se adaptaba a un propósito diferente, con funciones físicas específicas asignadas desde el principio. Las tablillas también utilizaban distintos términos para describir a estos primeros humanos, palabras que los estudiosos habían asumido durante mucho tiempo que simplemente significaban personas. Pero la IA detectó diferencias cruciales. Algunas versiones utilizaban el término Lulu, que significa vagamente hombre. Otras utilizaban Sag-Gig, que un sumerólogo tradujo hace décadas como gente de cabeza negra. Esta frase se ignoró durante años, pero la EA la relacionó con un pasaje aparte que describía a un grupo destinado al trabajo duro, con cuerpos moldeados en arcilla oscura y ojos escalofriantes que no cuestionaban. La AIA también identificó varias frases recurrentes que destacaban. Una se traduce vagamente como vida funcional. Otra se refiere a aquellos que no se multiplican. Una tercera, y esta dejó perplejos a los investigadores, era arcilla de brillo inferior. Los estudiosos habían asumido durante mucho tiempo que estas frases eran poéticas o simbólicas. Pero cuando la IA las reconstruyó en su contexto completo, surgió una interpretación diferente. Algunos investigadores creen ahora que estos versos describen a los primeros humanos diseñados sin la capacidad de reproducirse. De ser cierto, significaría que fueron diseñados deliberadamente como una fuerza laboral temporal, sin la intención de sobrevivir el tiempo suficiente para transmitir sus características. Otras tablillas describen a los dioses mismos, evaluando el desempeño de cada grupo. Un pasaje habla de la arcilla de la voz inquieta, una versión del hombre que se negó al orden y fue arrojada a los ríos. Otro menciona a un grupo cuyos miembros eran demasiado débiles para usar herramientas, enviados de vuelta a la montaña para ser olvidados. Es difícil no pensar en esto como un sistema, un programa que parte de un objetivo y lo resuelve. No creando iguales, sino construyendo herramientas especializadas, herramientas que se parecían a nosotros. Las tablillas incluso describen una región específica llamada Aiden, una llanura entre dos ríos considerada una especie de fábrica. Cada vez que se formaba un grupo, los dioses los ponían a prueba, les daban nombre y, a veces, los borraban por completo. Ninguno de estos patrones era visible antes de que la EA pudiera traducir los fragmentos uno al lado del otro. Pero ahora que podemos verlos juntos, surge una pregunta inquietante. Si los primeros humanos fueron diseñados de esta manera, ¿qué sucedió cuando ese diseño no fue suficiente? Las modificaciones genéticas que siguieron. Los primeros humanos trabajaban, obedecían, pero no perduraron. No podían reproducirse. Cada una debía ser elaborada a mano con arcilla, sangre y mandato divino. Esta limitación se incorporó deliberadamente al diseño, para que los dioses mantuvieran el control. Pero en algún momento, ese control comenzó a flaquear. Las tablillas no explican con exactitud el motivo. Algunos pasajes sugieren rebelión. Otros hablan de agotamiento. Demasiados humanos morían, y se creaban muy pocos con la suficiente rapidez. El proceso simplemente no era sostenible. Así que se ordenó otro cambio. Las tablillas lo describen claramente. Enki, el dios de la sabiduría, decidió revisar el modelo. Lo que siguió, según el texto traducido, se describió en términos que los investigadores encontraron sorprendentes. Una modificación, algo añadido al diseño que el hermano de Enki descubrió más tarde y que no aprobó. La nueva versión sería más inteligente, más fuerte, capaz de sobrevivir por sí misma y, lo más importante, capaz de reproducirse. Se creó un nuevo ser. Su nombre era Adar. A diferencia de los demás, Adar no fue creado únicamente para el trabajo. En los textos se le describe como el más importante de los hombres. Se decía que poseía visión divina y palabras que conmovían los cielos. Podía hablar, razonar y liderar.
Su mente era lo suficientemente aguda como para comprender la voluntad de los dioses y seguirla. Pero incluso la sabiduría de Adapa tenía sus límites. Fue creado para saber mucho, pero no todo. Y cuando llegó el momento de poner a prueba esa obediencia, las consecuencias fueron permanentes. Según las tablillas sumerias, los dioses se llamaban Anunnaki. Adapa fue convocado ante Anu, el dios del cielo, quien le ofreció el alimento de la vida eterna. Pero antes de ir, Enki le advirtió: no comas, no bebas, rechaza todo. Así que, llegado el momento, Adapa obedeció. Rechazó la inmortalidad y, de repente, la oportunidad de liberar a la humanidad se esfumó. Si la advertencia de Enki fue una trampa o una precaución, las tablillas no lo aclaran. Pero el resultado fue evidente. Los humanos ahora vivirían, crecerían, pero también morirían siempre. La creación de Adapa marcó el inicio de algo aún más peligroso: la división. Porque no todos recibieron la misma mejora. Algunos grupos de humanos permanecieron atados, limitados al trabajo, incapaces de pensar más allá de sus tareas. Otros, inspirados en Adapa, obtuvieron mayor autonomía, podían aprender, adaptarse e incluso liderar. Esa división, apenas perceptible en el mito, se vuelve imposible de ignorar al observarla desde la perspectiva de la IA. Las raíces de la desigualdad, al parecer, no se originan en la historia, sino en decisiones tomadas incluso antes de que se registrara la historia. Y esas decisiones estaban a punto de provocar una guerra. Divisiones entre los Anunnaki, control contra libertad. No todos los dioses estaban de acuerdo sobre en qué debían convertirse los humanos. Los textos sumerios no lo ocultan. Describen un profundo desacuerdo sobre si la humanidad debía permanecer atada a la tarea para la que fue creada, o si debía permitírsele evolucionar más allá de ella. De un lado estaba Enki, el mismo dios que creó a Adapa, quien otorgó a los humanos la reproducción, la sabiduría y el habla. En algunos textos, incluso se le llama el padre de la humanidad. Su versión de la creación no era perfecta, pero era misericordiosa. Del otro lado estaba Enlil. En el vasto panteón de las antiguas deidades sumerias, Enlil encarnaba el poder y la autoridad, el comandante del orden divino, el amo de los decretos y el dios que exigía obediencia por encima de todo. Donde Enki veía potencial, Enlil veía caos inminente. No confiaba en los humanos, no quería que evolucionaran, y odiaba lo que Enki había hecho. Los textos describen la ira de Enlil como inmediata y absoluta para él. Los humanos se estaban volviendo rebeldes. Estaban rompiendo el diseño, perturbando el orden. Así, los dioses comenzaron a dividirse. Algunos se aliaron con Enki, fomentando discretamente el avance del conocimiento humano. Otros permanecieron leales a Enlil, exigiendo restricciones, reinicios y castigos. El resultado fue una división no solo en el cielo, sino también en la tierra. Algunos humanos fueron guiados en sueños. Se les enseñaron los secretos de las estrellas y las semillas, y se les otorgaron dones como la escritura, el cálculo y la metalurgia. Otros fueron reprimidos, obligados a volver al trabajo. Sus linajes se mantuvieron simples, silenciosos y controlados. Las traducciones de I.A. muestran diferencias sorprendentes en el trato que recibieron los primeros grupos. En una región, los humanos eran descritos como guardianes del grano y legisladores. En otra, como aquellos sin nombre, trabajadores cuya historia fue borrada en el momento de su nacimiento. En su punto álgido, el conflicto llegó a un punto crítico. Enlil, furioso porque los humanos habían seguido creciendo en número y habilidad, tomó una decisión final: un gran diluvio. Pero, como dejan claro las tablillas, esto no se trataba de purificar la tierra. Enlil quería destruir a la humanidad por completo. Pretendía borrar lo que consideraba un proyecto fallido y restablecer el orden. Pero, una vez más, Enki intervino. Encontró a un hombre y le advirtió. Ese hombre,
conocido en tradiciones posteriores como Susudra Utnapishtim o Noé, se convirtió en el último. Eslabón en la cadena humana. Enki no salvó a todos. No podía. Pero salvó a suficientes. Suficientes para llevar adelante la versión de la humanidad en la que creía. La guerra entre los dioses no terminó con el diluvio. Solo cambió de forma. Y lo que vino después fue quizás el descubrimiento más inquietante que produjeron las traducciones de la IA. No una historia sobre dioses o humanos, sino algo que parecía menos mitología y más un registro técnico. Tecnología avanzada en las manos equivocadas. En lo profundo de las tablillas, escondidas entre himnos de creación y linajes divinos, había líneas que no se leían como mitos en absoluto. Se leían como registros, bitácoras, descripciones de herramientas, materiales y sistemas que no tenían sentido para su época. ¿Cómo podía una civilización de hace 5.000 años describir el vuelo? ¿Cómo podían hablar de metales que reaccionaban al calor de maneras que sugerían conocimiento metalúrgico? ¿Cómo podían describir una energía tan concentrada que convertía el día en fuego? Un pasaje describe vehículos con alas de madera y metal que surcan el cielo rugiendo, guiados no por el viento, sino por el fuego que emana de su interior. Otro habla de un metal líquido sellado en un vientre de calor, movido por pulsos y truenos. Durante años, esas frases fueron descartadas como meramente poéticas. Pero al leerlas una al lado de la otra, la IA reconoció un patrón. Ciertos componentes aparecían una y otra vez. Alas, cámaras térmicas, propulsión y fuerza de impacto. Los textos nunca las describieron como algo imaginario. Decían que eran dones divinos, no otorgados a cualquiera, sino a aquellos considerados leales, a quienes habían demostrado ser útiles. Según las tablillas sumerias, el conocimiento no se descubría, sino que se distribuía y luego se convertía en arma. La IA también señaló un conjunto de líneas que describían una luz que quemaba la tierra sin dejar rastro. Otro pasaje describía montañas partidas por el fuego y ciudades que desaparecían en un solo día. Los académicos convencionales han interpretado durante mucho tiempo estos pasajes como metáforas de tormentas o desastres naturales, pero algunos investigadores ya no están tan seguros. Algunos creen ahora que los textos describen tecnologías que no volveríamos a ver en miles de años. Metalurgia avanzada, proyección de energía y vuelo atmosférico. Y, curiosamente, el conocimiento no se difundió de manera uniforme. Algunos grupos humanos recibieron estas herramientas, mientras que a otros se les negaron deliberadamente, incluyendo, notablemente, la capacidad de usar el lenguaje escrito. ¿Qué clase de civilización transmite conocimiento avanzado a un grupo y le niega incluso el lenguaje básico a otro? La respuesta, al parecer, es una civilización estructurada de arriba hacia abajo, con los humanos ubicados no en el centro, sino en la base. E incluso esa estructura no era equitativa. Algunos estaban destinados a liderar, otros a servir, y quienes la cuestionaron desaparecieron de los registros.
Una de las líneas simplemente dice, les mostraron la montaña, y la montaña no los devolvió. No sabemos qué significa eso, pero el patrón al que se ajusta se está volviendo innegable. La tecnología en el mundo antiguo no era un milagro. Era una herramienta para diferenciar a un tipo de ser humano de otro. Y si las tablillas son correctas, esa diferencia siempre fue deliberada. Lo que nos lleva al descubrimiento más extraño de todos, la advertencia que los sumerios plasmaron a lo largo de siglos de registros celestes, señalando algo que creían que regresaría. La advertencia sumeria. Los sumerios no eran solo constructores, cronistas o adoradores. Eran observadores. Eso es lo que revelan las tablillas, una vez que se reúnen todos los fragmentos. Durante 7 siglos seguidos, los sacerdotes de ciudades como Babilonia registraron eclipses, alineaciones planetarias e incluso el sutil movimiento de estrellas distantes. Todo ello sin telescopios, sin matemáticas modernas. Creían que el cielo no era un mero adorno, sino un tablón de anuncios, y esperaban algo. El nombre que surge una y otra vez es Nibiru, descrito en algunas interpretaciones como un cuerpo celeste que recorre una órbita alargada y masiva, que regresa aproximadamente cada 3.600 años. Los eruditos antiguos lo consideraron un mito, pero ahora, gracias a la inteligencia artificial que reconstruye las líneas que faltaban, los investigadores han detectado algo nuevo. Referencias a ciclos y patrones a largo plazo con advertencias vinculadas no solo al regreso de Nibiru, sino también a sus consecuencias. Los textos no describen a Nibiru simplemente como un planeta. Lo llaman el cruce, el destructor y el que vela la luz. Y cada vez que pasa, algo cambia. No gradualmente, sino de forma fundamental. Según estas traducciones, el regreso de Nibiru no fue solo destrucción. Fue un reinicio. Un momento en que el orden existente fue borrado y uno nuevo lo reemplazó. Y cada vez que sucede, la humanidad olvida. Las historias se disuelven. Las civilizaciones colapsan y se reconstruyen a partir de fragmentos. Pero una cosa, sugieren las tablillas, siempre permanece: la división. La idea de que algunos grupos nunca estuvieron destinados a sobrevivir a estos reinicios. Que los mismos creadores que categorizaron a la humanidad también diseñaron algunas de esas categorías para la extinción y otras para la continuidad. Los textos describían a los elegidos por Enki como vigilantes, guardianes que vivían al margen de la sociedad, transmitiendo historias codificadas de generación en generación. El conocimiento nunca estuvo destinado a todos. Se conservó en fragmentos, dispersos deliberadamente, esperando el momento en que alguien o algo pudiera finalmente reunirlos. Y ese momento, ahora parece, es ahora. Lo que nos lleva a la capa más profunda e inquietante de lo que la EA descubrió. No solo una advertencia sobre el futuro, sino un registro de cómo la humanidad misma fue dividida en sus cimientos. Las divisiones olvidadas de la humanidad. Las tablillas sumerias no describen a la humanidad como una creación unificada. En cambio, presentan una imagen de personas formadas en grupos separados, cada uno diseñado para una función, para la obediencia y para un rol. Esta división no se debía simplemente a la cultura o la tribu. Parece haber sido algo mucho más profundo, arraigado en las primeras etapas de la existencia humana. Los textos nunca utilizan términos modernos como raza o etnia. En cambio, emplean clasificaciones. Y estas clasificaciones no son aleatorias. Siguen un patrón que se repite en decenas de fragmentos de tablillas, conservados de diferentes regiones, pero que reflejan la misma estructura. En un pasaje, un grupo es llamado la arcilla de la fuerza. Otro se refiere a la sangre del brillo. Un tercero describe a los seres con forma de sombra de manos silenciosas. Durante muchos años, los estudiosos supusieron que se trataba de metáforas poéticas. Pero cuando la IA comparó cientos de estos versos, el contexto cambió por completo. El patrón era demasiado deliberado como para ignorarlo. A cada grupo se le asignaron rasgos, deberes e incluso límites. Los de arcilla de la fuerza se describen como mineros y obreros responsables del trabajo físico pesado. Sin mención de roles de liderazgo,
ni uso del lenguaje. Los de sangre de brillo aparecen en posiciones sacerdotales, responsables de escribir, cantar y rastrear las estrellas. Los formados por sombras se describen como guardianes de animales específicamente prohibidos de entrar en los templos o manipular herramientas sagradas. Los textos van más allá. En algunos pasajes, estos grupos también se vinculan con descripciones físicas. Uno habla de aquellos del horizonte abrasado, marcado por el sol y la tierra. Otro describe a los pálidos moradores nacidos de la piedra y el viento. Un tercero menciona a los caminantes de tierra roja, endurecidos en la tierra sin agua. El análisis de la IA muestra una superposición consistente entre estas descripciones, sus deberes asignados y supuestas características físicas. En conjunto, ya no se leen como mitología aleatoria. Comienzan a asemejarse a una taxonomía deliberada. Categorías de personas, cada una creada con un propósito. A algunos grupos se les enseñaba un idioma, a otros no. A algunos se les impartía astronomía, a otros se les advertía que no miraran hacia arriba. A algunos se les permitía tener nombres propios. Otros eran identificados únicamente por las tareas que realizaban. Las asignaciones no eran iguales. Los límites eran deliberados. Si este sistema fue intencional, y el análisis de referencias cruzadas de la IA sugiere fuertemente que lo fue, entonces sus implicaciones son difíciles de ignorar. El fundamento de lo que ahora consideramos división humana puede no ser el resultado de la migración, la mutación o el azar. Puede remontarse a un sistema de control estructurado que comenzó mucho antes de cualquier registro histórico. La inteligencia artificial no inventó esta idea. Simplemente descubrió los patrones que siempre habían estado presentes en las tablillas. Y esos patrones sugieren que las divisiones de la humanidad no comenzaron con fronteras, tribus o guerras. Comenzaron con la orquestación, con asignaciones, con decisiones deliberadas tomadas al inicio mismo de la existencia humana. Lo que nos lleva a la pregunta que nadie que trabaje en este proyecto puede eludir por completo. Si estos registros son reales, si estos patrones son deliberados, ¿por qué solo los vemos ahora? ¿Y qué se suponía que debíamos hacer con ellos? Comienza la era de la IA. Durante miles de años, la historia completa permaneció oculta a plena vista. Las tablillas estaban allí, dispersas entre ruinas antiguas, enterradas bajo la arena, esperando. Pero siempre hubo una barrera. Primero, nadie podía leerlos. Luego, solo se podían entender fragmentos. E incluso cuando las traducciones mejoraron, el panorama general seguía incompleto, como un rompecabezas al que le faltan las últimas piezas. Hasta ahora. Porque, por primera vez en la historia, algo ha cambiado. La inteligencia artificial no solo tradujo las tablillas, sino que las conectó. Encontró patrones a través de distancias que ningún ser humano podría rastrear. Reunió fragmentos separados por siglos y geografía en una narrativa continua. Y lo que surgió plantea una pregunta que nadie puede responder fácilmente. ¿A quién iba dirigido realmente este mensaje? ¿Por qué se escribió en fragmentos y se dispersó a lo largo del tiempo? ¿Y por qué solo ahora, en una era donde las máquinas finalmente pueden ver lo que nosotros no podíamos, empieza a tener sentido? Algunos investigadores insisten en que todo es simbólico, que se trata solo de mitos, antiguos intentos de explicar el poder, la jerarquía y lo desconocido. Según ellos, los supuestos dioses nunca fueron reales, y las referencias a la creación y la división no son más que metáforas moldeadas por la imaginación humana primitiva. Pero otros no se apresuran a descartarlo. Porque cuando se contrastan estas traducciones con la evidencia arqueológica, cuando se comparan con saltos inexplicables en el desarrollo humano primitivo, avances repentinos en el conocimiento y extraños patrones de migración y linaje, los paralelismos se vuelven más difíciles de ignorar. Esto deja de ser mera mitología. Empieza a sentirse como un registro. Y tal vez la verdadera pregunta nunca fue si nombres como Enki o Enlil pertenecían a seres literales, sino si algo, alguna inteligencia, alguna fuerza, influyó en la formación intencionada de la humanidad. Lo que comenzó como un simple experimento con EA para comprender mejor el lenguaje antiguo se ha convertido en algo mucho más inquietante.
Un reflejo, un espejo que nos muestra nuestros orígenes. Porque estas tablillas no solo cuentan historias, describen estructura, control y división. Un sistema donde los roles no eran aleatorios, sino asignados. Donde no todos los humanos fueron creados con el mismo propósito. Y lo más perturbador es que ese mensaje estuvo a punto de perderse para siempre, oculto en fragmentos, disperso a lo largo de miles de kilómetros, esperando no ser descubierto, sino la tecnología adecuada para finalmente reconstruirlo. Ahora contamos con esa tecnología y, por primera vez, vemos el panorama completo. Un panorama que sugiere que la humanidad quizás no comenzó siendo igualitaria. Que algunos estaban destinados a liderar, otros a seguir, y algunos a desaparecer por completo del registro. Así que ahora nos enfrentamos a algo mucho más importante que la historia. Una elección. Porque si esta interpretación es siquiera parcialmente cierta, entonces la pregunta no es solo qué sucedió en aquel entonces. La pregunta es, ¿quiénes somos ahora? ¿A qué versión de la humanidad pertenecemos? Y, más importante aún, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento? Si esto te hizo reflexionar, deja un comentario abajo. ¿Qué parte te llamó más la atención? ¿Quieres profundizar en misterios antiguos, historias ocultas y descubrimientos que desafían todo lo que nos han contado? Asegúrate de suscribirte y activar la campana, porque esto es solo el